Para finalizar el contenido de esta semana vamos a entrar en lo que sería otro dispositivo de compresión, que son en este caso las bombas. Básicamente la utilidad principal que tienen las bombas es el transporte o impulsión, en este caso de líquidos, a una presión determinada. El funcionamiento en sí es similar al de los compresores, es decir, podemos tener también diferentes tipos de bombas en el sentido de dispositivos tipo giratorios, pistones, con distintas variaciones y distintos funcionamientos. Eso también es algo que, como les dije, van a ver con mucho mayor detalle en operaciones unitarias, donde van a ver todas las 500 bombas que puede ser que encuentren en algún momento en la industria. En este caso, de vuelta, simplemente nos interesa analizar cuál sería el análisis desde el punto de vista termodinámico para calcular, en este caso, las propiedades en la entrada y en la salida de la bomba, para a partir de eso, mediante los balances de energía, calcular, por ejemplo, también el trabajo, ¿verdad? Una particularidad con respecto a las bombas es que, como ya mencionamos también, las bombas trabajan con líquidos y no con gases o vapores. Es decir, si nos ubicamos en el diagrama TS, esta sería la zona donde vamos a trabajar con las bombas y esta sería la zona donde vamos a trabajar con los compresores, hablando de proceso de compresión. Entonces, lo que tenemos de este lado, lo que está de la derecha de la curva de saturación, son normalmente o vapor saturado o, en este caso, vapor sobrecalentado. Lo que tenemos acá a la izquierda de la curva de saturación sería, por un lado, líquido saturado o líquido subenfriado, lo cual de repente dificulta los cálculos que podríamos hacer para las bombas, ya que normalmente sabemos que no es tan fácil obtener propiedades para el líquido, en este caso en condiciones de líquido subenfriado, ¿verdad? Lo que normalmente hacemos siempre es aproximar que la entalpía del líquido, en este caso en esa condición, en forma subenfriada, es la misma que la entalpía del líquido saturado a esa misma condición de temperatura y presión. Bueno, ¿qué podemos hacer entonces si es que no tenemos a mano esos datos? Vamos a ver que con ES puede ser que sí se obtengan, digamos, algunas aproximaciones a esos valores subenfriados, pero para tener a mano alguna otra forma de calcular, en este caso, las cantidades que queremos, vamos a aprovechar o vamos a ver lo siguiente. La relación de la entalpía, en este caso, como una propiedad fundamental que habíamos visto también en algún momento, dice lo siguiente: de HTDS más BDP. Una bomba que tendríamos básicamente del lado izquierdo, como vimos, también puede irse en forma isentrópica y en forma real. Esto sería el punto 1, esto sería el punto 2 en condiciones isentrópicas y este sería el punto 2' en condiciones reales, ¿sí? Si yo considero que el proceso de compresión es isentrópico, entonces este término que está acá va a ser igual a 0, a entropía constante, y me quedaría sencillamente esto que está acá. Entonces esto es fácilmente integrable desde un valor H1 hasta un valor H2, desde una presión P1 hasta una presión P2. ¿Está? La ventaja de esto es que normalmente, si es que estamos analizando un líquido, el volumen, que sería el volumen específico, es prácticamente constante entre P1 y P2. ¿Por qué eso? Porque los líquidos por definición son incompresibles, es decir, tanto la densidad como el volumen específico en este caso no van a cambiar si es que hay cambios de presión, a no ser que ese cambio de presión sea extremadamente grande, ¿verdad? Entonces, en este caso es factible asumir o considerar que ese volumen va a ser constante para efectos prácticos de lo que queremos calcular. ¿Está bien? Bueno, entonces, el trabajo isentrópico, que si planteamos un balance de energía, el balance de energía sería sencillamente igual de vuelta delta H más delta energía cinética más delta energía potencial igual a calor más trabajo para la bomba. Esto sería 0 o despreciable, entonces sencillamente nos queda que el trabajo de una bomba es igual al delta H también en la misma. O sea que al ser un proceso de compresión, evidentemente es lo mismo que los compresores que vimos previamente, ¿verdad?
Entonces, el trabajo isentrópico es sencillamente lo que acabamos de ver, en donde este volumen sería el volumen específico. Y lo importante que se debe tener en cuenta es que tenemos como una variable b nomás acá, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería siempre, ¿cuál volumen voy a tomar? ¿El volumen en el punto inicial o el volumen en el punto final? Y estamos asumiendo básicamente que ese volumen en principio no va a cambiar, ¿verdad? Entonces, si lo que yo tengo normalmente son las condiciones iniciales, voy a tomar esa temperatura y presión de esas condiciones iniciales y utilizar ese volumen 1 como un valor constante a lo largo de todo el proceso. ¿Está bien? Y colocar entre paréntesis B1 generalmente, para que tengan en cuenta. Y del capítulo 6 tenemos algunas otras ecuaciones de balance que en este caso aprovechan los términos del coeficiente, en este caso de compresibilidad, que me permiten obtener el delta H y el delta S, en este caso, para cualquier tipo de fluido. No estamos aclarando que esto sea válido solamente para líquido o solamente para gases. Bueno, en este caso, al hablar de esto, sería válido para líquido, ¿verdad? Es cuestión de ir a mirar el capítulo de vuelta si es que queremos ver de dónde se deducen estas ecuaciones, pero no es algo que ahora mismo nos competa a nosotros. Lo que sí vamos a hacer es utilizar estas ecuaciones o expresiones para ver que este delta H que está acá, evidentemente es distinto que este delta H isentrópico que está acá. Entonces, esto es lo que podríamos aproximar como el trabajo real de nuestra bomba. Y esto, evidentemente, sería el cambio de entropía, el delta S real, ¿verdad? O sea que efectivamente vamos a ver que en condiciones reales tiene que haber un cambio de entropía positivo, por más pequeño que sea, como vamos a ver para el caso de las bombas. Y esa sería la manera de poder calcular ese cambio de entropía. ¿Está bien? Otra cosa importante que no está mencionado en nuestro libro, pero hablamos también de eficiencia cuando trabajamos con bombas. Entonces la pregunta sería cómo definimos esa eficiencia y la respuesta sería sencillamente definimos igual que cómo definimos la eficiencia de un compresor. La eficiencia de un compresor, como habíamos dicho, entonces la eficiencia de una bomba va a ser, la bomba es un dispositivo que también consume energía, entonces la relación de eficiencia debería ser el consumo mínimo posible de energía con relación al consumo no máximo, sino el consumo real. Entonces esto sería sencillamente igual también como el trabajo isentrópico sobre el trabajo real. ¿Está bien? Bueno, y el rango de eficiencias más o menos es similar a lo que habíamos visto con respecto a los compresores. Entre 70 y 80% más o menos siempre se estima que alcancen esas eficiencias. Y también creo que mencionamos por qué no se pueden aumentar las eficiencias de este tipo de dispositivos, ¿verdad? Aunque sigue habiendo estudios de manera que se intente mejorar esa eficiencia por lo menos 1 o 2%, ya que esa mejora va a ser, digamos, algo que va a estar actuando ya para siempre, ¿verdad? O sea que esa eficiencia va a ser, en este caso, algo que va a quedarse ya con ese valor y va a estar ahorrando, digamos, un poco de trabajo a lo largo del tiempo. Por lo cual, de repente se justifica que yo diga, quiero aumentar unos cuantos porcentajes, por lo menos la eficiencia de alguno de estos tipos de dispositivos. Bueno, entonces vamos a pasar a plantear el siguiente problema. El siguiente ejemplo dice, en una bomba adiabática entra agua a 45 grados Celsius y 10 kilopascal y se descarga a una presión de 8600 kilopascal. Suponga que la eficiencia de la bomba es de 0,75 y calcule el trabajo de la bomba, los cambios de temperatura y de entropía del agua. Se sabe que el coeficiente de expansión volumétrica es de beta igual a 425 por 10 a la menos 6 Kelvin a la menos 1 o 1 sobre Kelvin. Bueno, entonces vamos a tratar de hacer lo mismo que hicimos con respecto al problema del compresor cuando consideramos al fluido, que era el aire, creo que, o el metano en el ejemplo anterior, como gas ideal. Habíamos visto que yo puedo obtener las propiedades a partir de ES y puedo utilizar la ecuación que habían deducido en este caso
para la turbina, que vimos que es aplicable en este caso también para un proceso de compresión en condiciones isentrópicas, ¿verdad? En este caso vamos a ver cómo calcular lo que nos pide el problema a partir de, por un lado, las ecuaciones que tenemos acá y por otro lado, utilizar directamente las propiedades, en este caso, si es que tenemos disponible en ES, y comparar los resultados para ver si es que es que tan parecido o no. En principio debería ser similar a lo que vimos en el ejemplo anterior para el compresor, que vieron que no había mucha diferencia entre utilizar las ecuaciones para el gas ideal o utilizar las propiedades de ese. Así que queda más o menos a criterio de ustedes cómo plantear esto al final de cuentas. Vamos a plantear entonces esto. Vamos a escribir brevemente nuestro diagrama TS. Una cosa importante que creo que es conveniente también que se vea ahora es que normalmente el diagrama que siempre yo dibujo o el que van a encontrar en los libros es un diagrama un tanto, digamos, representativo y exagerado en el sentido de que se tengan que visualizar las líneas que tenemos acá. Entonces, acá, por ejemplo, si yo voy a mirar el cambio el proceso de compresión que estamos teniendo ahora es básicamente este, ¿verdad? Esto es 1, 2 y 2', ¿verdad? Entonces, si vemos, por ejemplo, la diferencia de temperatura, en principio este delta T isentrópico podría aparecer un valor, no digo grande, pero un valor en este caso no despreciable, ¿verdad? La figura real de lo que sería el diagrama en este caso TS o los diagramas termodinámicos van a ver que las líneas correspondientes a, en este caso, en la zona de líquido saturado o líquido subenfriado son mucho más, digamos, de este tipo. Entonces, básicamente van a ver o van a encontrar que los cambios de temperatura, si es que miran en esos diagramas, que sí están a un poco más de escala, ¿verdad? Que es lo que estamos haciendo nosotros, van a poder notar que efectivamente el cambio de temperatura para un líquido en este caso es relativamente pequeño en comparación con lo que podrían encontrar desde este lado, ¿sí? Y esto tiene básicamente relación también con lo que sea el líquido, que es un fluido incompresible, en este caso como le estamos tratando, y el gas, que en este caso es un fluido compresible, ¿verdad? Entonces, al ser compresible es susceptible en este caso de presentar un poco de mayores cambios con respecto a sus propiedades, como por ejemplo en este caso la temperatura. Aparte sabemos que las propiedades en la región de vapor saturado o sobrecalentado son mucho más sensibles también a la temperatura que para un líquido saturado o líquido comprimido. Entonces es por eso que van a ver una diferencia de temperatura muy pequeña ahora para las bombas, y para el compresor que teníamos hace rato creo que teníamos que pasaba de 20 grados a 150 o algo así, ¿verdad? Entonces eh, ese sería el motivo por el cual normalmente encontramos esa diferencia de temperatura entre ambos casos. Bueno, seguimos con el planteamiento y tenemos que el estado inicial, tenemos la presión inicial, la temperatura inicial que es 45 y esto es 10 kilopascal, y se descarga una presión de 8600 kilopascal. La eficiencia de la bomba es de 0,75. Calcula el trabajo de la bomba, los cambios de temperatura y de entropía. El valor del beta, que es nuestro coeficiente de compresibilidad, es 425 por 10 a la menos 6 Kelvin a la menos 1. Y nos pide el problema los cambios de temperatura, el delta T, y el cambio de entropía y el trabajo de la bomba. Entiéndase el trabajo real con la eficiencia que tenemos acá, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a asumir inicialmente
que disponemos de algún medio para obtener las propiedades termodinámicas en condiciones de líquido subenfriado, entonces a partir de esto podría obtener el valor de H1 como función de esta temperatura 1 y la presión 1, y podría calcular el valor de la entropía inicial en condiciones de temperatura 1 y presión 1 también. ¿Sí? Ese sería nuestro estado H1 y S1 real, ¿verdad? Y es lo que tenemos al inicio. A la salida sabemos que S2 en condiciones isentrópicas va a ser igual a S1, y entonces a partir de esto podemos sacar un valor de H2 isentrópico como función de la presión 2 y la S2 en condiciones isentrópicas, cosa que ya vimos también en algún otro momento, ¿verdad? Teniendo esto, entonces la definición de nuestra eficiencia, como habíamos visto, es la relación entre el trabajo isentrópico y el trabajo real. El trabajo isentrópico sería H2 isentrópico menos H1 sobre H2 real menos H1. ¿Está bien? Vamos a calcular primero esto, que sería lo más práctico. Voy a definir que el trabajo isentrópico es sencillamente H2 isentrópico menos H1, y a partir de la relación de la eficiencia tenemos que esto es trabajo isentrópico sobre el trabajo real, de donde podríamos despejar esto, que sería ya la primera pregunta. La siguiente pregunta sería que a partir de esto puedo determinar el valor de H2, entonces la T2 podría escribir como función en este caso de la entalpía 2 y de la presión 2. Sí tengo, pero la presión 2 tenemos. Con eso estaríamos resolviendo entonces esto, y el cambio de entropía, para eso nos faltaría la entropía 2 real a la salida. Fíjense que si utilizo esto, evidentemente el delta S va a ser 0, ¿verdad? Yo sé que ahora lo que estoy buscando es el punto 2' que tenemos acá, que es el punto real. Entonces la entropía en este punto S2 es diferente que S1. De vuelta, puede ser que acá aparente que esa diferencia sea de repente un poco representativa, pero vamos a ver que en este caso tampoco es grande esa diferencia. Prácticamente por lo que les mencioné hace rato, que si miran el diagrama van a ver qué tan juntas están más o menos las líneas acá a la izquierda, que es básicamente la manera en que se comporta un líquido en esta zona, ¿verdad? Entonces, la entropía 2 real podría sacar también como función de la H2 y de la P2, ¿verdad? Entonces, eh, teniendo esto sería nuestra diferencia de temperatura entre T2 y T1, y entre esta S2 y esta S1 tendríamos nuestra delta S, que es nuestra última pregunta que nos quedaría por responder. Y todo esto planteamos sin recurrir todavía a las expresiones que teníamos acá, ¿verdad? O sea que no utilizamos en ningún momento las ecuaciones de delta P ni las ecuaciones de delta H y delta S que tenemos acá. En principio, ¿verdad? Vamos a ver si es que realmente podemos hacer todo esto que tenemos acá para calcular lo que queremos. Entonces, vamos a mirar nuestro planteamiento. El planteamiento son los datos iniciales que tenemos, la temperatura en este caso 45 más 273 para utilizarla en Kelvin, ¿sí? ¿Por qué? Porque para utilizar la expresión que tenemos acá, que también vamos a utilizar, es recomendable que la temperatura en este caso esté en Kelvin, principalmente esta que está acá. Este que está acá como delta va a ser igual si es que es Kelvin o Celsius, pero acá sí es importante que esté en Kelvin, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos los datos iniciales, sacamos H1 como habíamos visto en función a la temperatura y la presión 1, sacamos la entropía 1 también en función a esa temperatura y presión. La S2 en condiciones, bueno, isentrópicas es igual a S1, y la H2 isentrópica es igual también a esto, ¿sí?
Voy a ver si no tengo que modificar nada más. Bueno, hasta ahí está bien. Entonces, hasta acá tenemos el mismo planteamiento que hicimos acá. Sacamos que la S2 isentrópica es igual a S1, la H2 en función a la entropía y a la presión. Y calculamos el trabajo. Acá ya tengo el trabajo calculado de las dos maneras que vamos a ver más adelante. Ahora mismo vamos a concentrarnos en esto, entonces, que sería el trabajo ideal 2, que es H2 isentrópico menos H1, que es esta expresión que está acá, ¿sí? Entonces, el trabajo real sencillamente calculamos a partir de esa expresión. O sea, acá sería en todo caso el trabajo ideal 2 lo que tendríamos que estar considerando. ¿Está bien? Con el trabajo real estaríamos calculando el trabajo real 2, el H2 real, que sería básicamente esto que marcamos acá. Y con esa entalpía real, calcular la temperatura en función a la entalpía y la presión que tenemos en ese punto. Con respecto a la entropía, podemos sacar en función a la temperatura que tenemos de acá arriba, o en este caso la presión, o la temperatura y presión, como estamos viendo acá, o como marcamos acá en función también a la entalpía y la presión. ¿Sí? Es básicamente también lo mismo, ¿verdad? Y calculamos el delta S, que es lo que tendríamos ahora mismo como respuesta. Entonces, lo que queremos ver es, por un lado, el trabajo ideal 2, queremos ver el trabajo real, queremos ver la temperatura o la diferencia de temperaturas y el delta S que tenemos acá. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Nuestro trabajo ideal 2 es esto, 8,659. Nuestro delta S es 0,009. La temperatura 2 es de 319 Kelvin y la temperatura 1 es de 318. Quiere decir que la diferencia de temperatura durante el proceso de compresión para el agua es de 1 grado. ¿Está? Comparando con los varios grados o grandes diferencias de temperatura que encontrábamos con respecto a los procesos de compresión de gases, entonces esta es una particularidad que normalmente se encuentra para los líquidos. ¿Sí? Bueno, es lo mismo que decir que el agua de la canilla que viene con una presión alta tampoco es que sale caliente, ¿verdad? Entonces sería básicamente eso. Bueno, nuestro cambio de entropía ya vimos que es 0,009, la temperatura 2 es de 319, el trabajo real es de 11,55, es ligeramente mayor a esto, lo cual sabemos que tiene sentido. En condiciones isentrópicas consume 8,6 y en condiciones reales consume 11,5. ¿Está bien? Bueno, entonces en este caso, a ver, nos quedaría plantear el problema a partir de las expresiones que tenemos acá abajo, ¿sí? Que es lo que también ya tenemos o ya vimos en algún momento por acá. El trabajo ideal en este caso ahora sería simplemente el volumen específico por la diferencia de presión, en donde este volumen específico está definido ahora mismo. ¿Dónde está ese volumen? A ver, volumen, no sé si está perdido por acá, pero debería estar definido en algún lado. Ah, acá está más acá abajito. Entonces voy a subir esto para que podamos ver. El volumen específico está definido acá. Esto sería lo que se está utilizando acá en esta expresión para B delta P. Con esto calculamos el trabajo ideal. Esto modifica de vuelta. Tenemos entonces que el trabajo real ahora se va a calcular en base a esto. Y habíamos dicho que este trabajo real va a ser básicamente esta ecuación que está acá. ¿Sí? Entonces ya voy a tener ese trabajo real porque obtuve a partir del trabajo isentrópico y la eficiencia. Entonces a partir de esta expresión lo que podría calcular es, como tengo la temperatura inicial, creo que eso es otra cosa que si bien no mencioné, así como consideramos normalmente el volumen como el volumen inicial, en estas expresiones tanto el Cp
como la temperatura, como el volumen, como el valor de beta, son también las condiciones iniciales. Creo que es importante también aclarar eso si es que no hice todavía esa aclaración. Entonces, todo esto estaríamos calculando para las condiciones iniciales. ¿Y qué podríamos calcular con esta expresión? Y básicamente la única incógnita que quedaría a partir de esta expresión es la temperatura T2, ¿sí? Porque el CP podría sacar, la temperatura 1 tengo, volumen específico también, la diferencia de presión también, entonces me quedaría solamente calcular la T2. ¿Ya está? Y teniendo esa temperatura 2 podemos llevar acá y con eso calcularíamos el valor de el cambio de entropía real también, que es lo que vamos a comparar ahora con el cambio de entropía que habíamos calculado previamente. Para tener una idea, delta S le llamé a lo que calculamos hace rato y delta S2 es lo que en este caso le estamos llamando para la comparación. Para tener idea, de vuelta miramos las ecuaciones acá. Las ecuaciones que vamos a utilizar son el CP, en este caso para el agua, el volumen específico, el trabajo real, que es esto, en donde lo que hacemos es sacar la T2 que está acá, le llamo T2 subíndice 2 para que no me coincida con esto, solamente por eso. Entonces, como dijimos, sacamos la T2 de acá, que podemos comparar también con esta T2. Y por otro lado, con la ecuación correspondiente a la entropía, calculamos el delta S2, que comparamos con este delta S que está acá. Entonces, vemos los resultados, tenemos que la delta S2 es prácticamente similar a lo que sería la delta S inicial que teníamos hace rato. El cambio de temperatura T2 y T2 subíndice 2 es básicamente el mismo y el trabajo ideal evidentemente también es el mismo calculado de ambas maneras, ¿verdad? Entonces, creo que se entiende que se puede utilizar indistintamente cualquiera de los dos métodos para realizar en este caso el cálculo de las cantidades que nos pide el problema, ¿verdad? ¿Está? Ya quedaría de vuelta a criterio de ustedes qué utilizar en función a qué información tienen o qué ecuaciones o qué información les parece más cómodo con respecto a procesar, digamos, esos datos. ¿Está? Bueno, entonces con esto sí podemos dejar la clase de hoy hasta acá. La clase siguiente que tendrían ya con el profesor César sería con un poco más de bomba si es que es necesario, cosa que creo que no haga falta demasiado, y pasarían ya a los siguientes equipos, que serían en este caso, por ejemplo, los procesos de estrangulamiento con válvulas. ¿Está? Bueno, de mi parte dejo esto acá y continuamos la semana que viene.